La construcción del repertorio personal. ¿Todos los cuentos son para todas las voces? ¿Cómo elegir historias que te representen, que vibren con tu manera de narrar y con lo que querés decir en escena? Porque tu repertorio no se arma con lo que sabes contar, sino con lo que te cuenta a vos. Bienvenidas, bienvenidos a Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Un espacio para quienes encontramos en la palabra dicha una forma de mirar el mundo, de compartirlo, de tocar el alma de otros. Yo soy Emilce Brusa y hoy abrimos una nueva serie de episodios que van directo al corazón del oficio. Es la construcción del repertorio personal. Porque sí, porque podés saber contar, podés tener técnica, voz, presencia, pero si no sabés qué cuentos querés contar y por qué los elegís, el arte se diluye. Tener repertorio no es simplemente acumular cuentos, es ir formando una pequeña constelación de historias que te habitan, que te representan, que al contarlas hacen que aparezcas vos, incluso aunque no digas ni una sola palabra personal. Hoy te comparto 4 claves para empezar o revisar tu repertorio con conciencia y autenticidad. Clave 1. Elegí historias que te conmuevan. Suena obvio, ¿no? Pero no lo es. Hay cuentos que son buenos para el público, que funcionan, que entretienen, pero si no te conmueven, si no vibran en vos, con tu interior, tarde o temprano se te cae de las manos. Una buena pregunta que podés hacerte es la siguiente. ¿Qué cuento me gustaría seguir contando dentro de 10 años? Clave 2. Escucha tu historia en la historia. Cada cuento que elegís dice algo de vos, de tus temas, de tus heridas, tu búsqueda, tus preguntas. No se trata de que cuentes siempre lo mismo, sino de que construyas un hilo invisible entre lo que narrás y lo que sos vos. Por ejemplo, si te emocionan profundamente un cuento de transformación, quizás tu hilo sea el cambio, la metamorfosis, el renacer y buscar esos temas para poder incorporarlo en tu repertorio. Clave 3. Probá, descartá, volvete a enamorar. El repertorio no es estático. Hay cuentos que te acompañan un tiempo y luego se van. Y otros que esperaron años hasta que pudiste mirarlos con nuevos ojos. Permitite ensayar, permitite equivocarte y permitite soltar. A veces un cuento que te funcionó en un escenario puede florecer en otro. Clave 4. Que tu repertorio hable de distintas lenguas emocionales. Busca variedad. No todo tiene que ser profundo y existencial, ni todo tiene que ser risa y agilidad. Un repertorio personal es como un estuche con diferentes tonos. Uno íntimo, uno festivo, uno simbólico, uno interno, uno equidistante. Así podés elegir según el público, el contexto y tu estado narrador. Armar tu repertorio es un acto de autoconocimiento y también de humildad, porque no es solo
lo que te gusta, es lo que podés sostener con verdad, lo que decís con tu tiempo, con tu voz, con tu cuerpo, incluso antes de que empiece a florecer el cuento. Es el momento de contarte mi camino como narradora oral escénica. Como te conté en uno de los primeros episodios cuando empecé a formarme en este camino, solía elegir cuentos cortos, porque pensaba que era importante saberlos de memoria. Ya te hablé que eso no era cierto, era mi prejuicio, mi miedo. Ahora que estoy reflexionando sobre repertorios, me doy cuenta que nadie en mi formación me habló seriamente sobre el tema. Todos mis profes me entregaban fotocopias con diferentes cuentos y desde ahí, leyendo esas antologías, solía elegir el que me gustaba y comenzaba a prepararlos para narrarlos. Pero nadie me habló de esto que te estoy contando hoy y de esta serie que voy a ir haciendo en otros episodios. Por lo tanto, no pensaba en el qué quería contar, sino que solamente pensaba en la duración del cuento. Que eso también es importante, pero ya lo vamos a hablar más adelante. Con el tiempo y recorriendo festivales, encuentros, citas de narradores, he aprendido que lo más importante a la hora de formar un repertorio es lo que se cuenta. El cuento en sí, su historia, lo que uno quiere transmitir, lo que me pasa a mí con el cuento, porque de esta manera voy a poder transmitírselo con mi esencia, con mi forma de contar a mi público. Aprendí también que la mejor forma de encontrar esos cuentos que me atraviesan es leyendo, visitando bibliotecas, comprando libros, teniendo las orejas atentas para escuchar, porque te quiero confesar algo. Yo también soy usuaria de muchos canales de podcast, sobre todo de literatura y de audiolibros. Y sí, de ahí tomo nota de nuevos autores, de títulos, de editoriales, para ir a buscar esas nuevas lecturas y descubrir nuevas historias para ser contadas a viva voz. Esas historias que me van a atravesar, que me van a encantar y que vienen a tener la necesidad de contárselo a otro. Porque lo que viví en mi comienzo era que cada vez que iba a algún lugar a escuchar cuentos, siempre eran los mismos. Narradores, compañeros de la formación de los distintos profesores, que contaban esos mismos cuentos que nos daban en las fotocopias. Claro, desde distintas voces, de distintas formas de contar, pero eran los mismos cuentos que estaban en esas fotocopias. No tenían gracia. Por eso, andá siempre a buscar vos esos cuentos que te emocionan, que tienen historias interesantes para ser contadas. No te quedes con lo que te dan los profes. Busca vos tus propias historias, tus propias ganas de contar sobre los temas que a vos te conmueven, los que te representan. Me pasó también escuchar en festivales decir a un narrador, ups, me mandan a contar cuentos en una primaria y yo no tengo cuentos para esas edades. Bueno, algo voy a contar. Horrible, ¿no? Horrible. Yo me sentí mal y no sé la otra persona, pero pobres chicos, porque andás a ver qué contó. A mí no me tocó ir con esta persona, pero ¿por qué eran una escuela, así que eran chicos? Pero la falta de respeto, de no tener repertorio genuino para cada edad, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno quiere tomar este rol de narrador. En otro encuentro
de narradores, me tocó narrar acompañada de una narradora en diversos espacios, en jardines, en escuelas, en centros culturales, y ella contaba el mismo cuento en esos lugares. No importaba si había niños pequeños, adolescentes o adultos. Ella contaba siempre ese cuento que se sabía evidentemente muy, muy bien, pero no tenía repertorio para contar en un festival. Necesitas tener una cajita de un montón de cuentos para poder variar. Bueno, por respeto a tus compañeros y al público que tenés adelante, vuelvo a insistir en esto, ¿no? Y te cuento que un narrador o narradora, para hacerlo profesionalmente, según mi criterio, debe tener mucho, pero mucho repertorio. No se puede ser un buen narrador o narradora sabiendo solamente 1 o 2 o 3 cuentos. Se debe tener muchos cuentos apropiados y de diversas temáticas, estilos, géneros, para diferentes públicos, cuentos, microcuentos, cuentos de autor, cuentos de tradición oral, para niños, para jóvenes, para adultos. Es importantísimo. También me acuerdo que en una oportunidad me tocó tener que aprenderme un cuento para un evento determinado donde se contaban cuentos de autores platenses en una radio abierta, acá en mi ciudad de La Plata. Y eran autores locales. A mí me designaron un autor y un cuento de uno de sus libros. Me encontré que el cuento no me atravesaba para nada, no me representaba en nada y no me decía nada tampoco. Entonces no me encontraba la forma de poder transmitirlo. Bueno, en este caso, como no podía variar el autor ni el cuento, lo que hice fue usar el recurso de buscar en mí alguna anécdota parecida o una situación vivida para darle esa emoción que el autor había escrito en ese cuento y poder de esta manera aceptarlo y darle vida al cuento. Por supuesto que hice mi versión oral de ese cuento y algo le agregué y algo le saqué, pero siempre le pedí autorización al autor para que no se sintiera que sacaba palabras de sus hojas, digamos, ¿no? Le expliqué que la narración oral, siempre hay que hacer una adaptación oral y bueno, de esta manera me permitió contar esta versión y por supuesto que al final de esta radio abierta, cuando estábamos el autor y yo en la misma mesa, porque él contaba sus historias de cómo había escrito el libro, cómo había llegado a escribirlo y bueno, terminaba yo contando un cuento de ese libro que presentaba. Por supuesto que yo al final dije que era mi versión oral de tal cuento y que tenía la autorización de fulano de tal, el autor. Y por supuesto que cuando uno hace estas adaptaciones a la oralidad y a sentir el cuento, que no lo buscamos, nos llegó, en este caso, no olvidar que tenemos que tener en cuenta siempre y no perder su estructura y el contenido. Eso es fundamental, ¿eh? Ojo con eso. Tengo muchas más de estas situaciones en relación al repertorio, pero prefiero ir contándotelo de a poco, porque ya te dije que esto es una serie de episodios, entonces te lo seguiré contando y hablando de esto en la semana que viene. Porque para mí, tener este repertorio, este bagaje de repertorio, es muy, muy importante. Así que seguimos la semana que viene. Y ahora, como lo prometido es historia, quiero cerrar este episodio con un mini cuento que no solo forma parte de mi repertorio,
sino que me eligió. Esos cuentos que llegan y te dicen, yo tengo algo tuyo. Juana estaba en la estación Roca, acá en mi ciudad de La Plata, con el corazón roto y 2 valijas. La vimos sacando 2 pasajes de tren, uno para ella y otro para su soledad, porque dicen que la soledad también es pasajera. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Si querés apoyar este proyecto, podés invitarme con un cafecito. En la descripción te dejo el link para que me dones lo que puedas. Y si estás buscando tu voz narradora y querés formarte con conciencia, pasá por www.vozycuento.com para encontrar todos mis cursos y seminarios de la Escuela de Narración. También podés seguirme en Instagram. Estoy como @emilcebrusa. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando este universo de contar desde lo más propio. Hasta entonces, recordá, tu repertorio no es lo que contás, es lo que te cuenta. Te mando un abrazo enorme. Nos escuchamos entre cuento y cuento.